Buenos días, mi nombre es Eduardo Delgado, vivo en la ciudad de Guatemala. Mi número de teléfono es 42 42 9309, WhatsApp más 502 42 42 9309. Hoy es el día sábado 13 de julio 2019 y son exactamente las 10 de la mañana con 19 minutos. Vamos a hablar un poco acerca de el secreto de Dios. Esto se refiere a... El secreto de Dios se refiere a estar en su lugar más privado, estar a solas con Dios en su lugar más privado. Entonces, vamos a basar esta plática en Jeremías capítulo 23, del versículo 18 en adelante. Entonces, en el versículo 18 dice: porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Entonces, esto se refiere a estar en la presencia misma de Dios, en su lugar más privado, en intimidad con Dios, cuando Él le habla a uno y le muestra sus secretos, cosas escondidas. Como dice también en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es maravilloso cuando uno llega al punto de escuchar de parte de Dios y directamente de Dios cosas grandes y ocultas que uno no conoce. Entonces, para conocer cosas grandes y ocultas que uno no conoce todavía, uno tiene que, en primer lugar, clamar a Dios, porque lo que dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, para conocer el secreto de Dios, el secreto de Dios es aquello que Él nos dice en su lugar más íntimo. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Dios, de Jehová? El secreto de Jehová es también un lugar. ¿Quién estuvo? Porque dice quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra. ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? ¿Quién estuvo atento a su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra? ¿Quién se tomó el tiempo para escuchar a Dios? El que toma su Biblia todos los días y la lee, se toma el tiempo para escuchar a Dios, porque cuando leemos la Biblia o escuchamos la Biblia, Dios nos habla. Pero vamos a ver qué es lo que más dice aquí. Había unos profetas, Jeremías nos cuenta aquí en este capítulo 23 de unos profetas que profetizaban, pero no hablaban la palabra de Dios porque no habían estado en su presencia. Hablaban y auguraban cosas buenas al pueblo, pero no sabían, estaban diciendo lo que estaban diciendo era de su propio corazón. No se tomaron el tiempo, no se tomaron la molestia de ir a la presencia del Señor para saber la verdad de lo que Dios podría decir con respecto a lo que venía. Si lo que venía era bueno o no era malo, o era malo, si tenían que interesar sus corazones porque están caminando mal o están caminando bien. Pero aquí dice, antes del versículo 18 dice, en el versículo 16 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Entonces más adelante dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, se refiere a esos profetas que están hablando mentira.
Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, entendamos bien qué es eso de estar en el secreto de Jehová. Estar en el secreto de Jehová, toma ese tiempo de un tiempo para orar uno solo. O si lo quiere hacerlo con la familia, pero también tiene que haber un tiempo en que uno pase tiempo a solas con Dios. Un momento en que uno pasa tiempo a solas con Dios. Cualquier otra cosa que quiera hacer uno en la iglesia, con los hermanos de la iglesia, en la célula de la iglesia o con la familia, esa es otra cosa. Uno, como persona individual, tiene que presentarse, tiene que estar en la presencia del Señor todos los días para recibir instrucciones del Señor, guianza del Señor, de esa forma no cometer errores en las decisiones que uno toma en la vida. ¿Qué es estar en la presencia del Señor? Estar en la presencia del Señor, en el secreto de Jehová, es apartarse un lugar solitario para orar, apartarse un lugar solitario para leer la Biblia, Entonces, estar en el secreto de Jehová tampoco es solamente hablar, digamos, orar hablando, porque se puede estar en la presencia del Señor, digamos, orar, orar no es solo hablar. Y yo puedo estar en oración y callado, mi boca cerrada. Porque hay un momento cuando uno está orando o está leyendo la Biblia, está a solas con Dios. Hay un momento en que yo voy a escuchar la voz de Dios, porque estoy en su presencia, en su lugar santísimo, en su lugar secreto, en su oficina, digamos, en el lugar más privado que Él tiene. Y va a haber un momento en que me va a hablar a mí. Si bien es cierto, leyendo la Biblia Él nos habla, puede pasar que leyendo la Biblia o orando, Él nos hable de una forma más directa todavía, que digamos, leyendo la Biblia, yo digo, si usted lee la Biblia, Dios le está hablando. Pero no me refiero a la palabra escrita, no me refiero a la letra, sino me refiero a lo que Dios ponga en mi corazón de forma directa. Porque cuando yo estoy leyendo la Biblia, estoy en su secreto. Entonces, Él me puede decir cosas. A mí me ha dicho cosas. Entonces, yo estaba leyendo la Biblia cuando he contado esto, cuando en el 2008 yo pasé 5 meses que no tenía ni dinero para comer y casi no comía. Comía un día, una vez, y de ahí pasaba 3 días sin comer, pero nada. Y un vecino a quien yo le había hecho muchos favores, él venía seguido aquí a la casa, a veces ya no para prestarme dinero, sino como amigo, y me platicaba. Entonces a él le conté yo mi situación y le dije que era de parte del Señor, que yo no pidiera nada a nadie, simplemente esperara. Pues también el Señor me decía qué tenía que hacer. Y yo le conté a él de que no, simplemente no tenía para comer, que no estaba comiendo. Y entonces él me trajo comida muchas veces. Yo creo que fue una cosa que Dios permitió en ese momento que yo estaba así. Era la única comida que Él me iba a permitir tener, porque Dios me dijo, pues yo te de comer, comes, y cuando no te de comer, no comes. Porque Él me estaba enseñando a depender de Él. Entonces, este vecino me traía comida de vez en cuando, pero estamos hablando de vez en cuando, tampoco todos los días. Y yo no había yo por muchos días en esos meses de marzo a agosto de 2008, y yo comía casi por muchos días, pasé comiendo lo que Él me traía nada más. Y a veces me traía un plato de comida, un poco de frijoles con 2, 3, 4 tortillas, o a veces con pan francés, frijoles, o a veces me traía algo diferente. Entonces, ¿por qué le estaba contando esto? Le estaba contando esto porque Dios nos enseña a depender de Él. Entonces, cuando este periodo de hambre terminó, fue cuando yo leyendo la Biblia, el Señor me dijo que vendiera mi parte de la casa que mis papás habían dejado. Me dejaron una parte a mí y que yo la vendiera. Entonces yo la vendí.
Y Dios me demostró que eso me iba a servir a mí para sostenerme, para continuar con este proyecto en que he estado. Un proyecto con respecto a la multiplicación del dinero, llevándolo a su más profunda expresión, a un profundo desarrollo, a su máximo desarrollo. Aquí estamos hablando de un proyecto que se está llevando hasta el límite con respecto a la multiplicación del dinero. Entonces, esto es poner a prueba todos los principios que se me ha enseñado. Esto es poner a prueba, llevar a la práctica todo lo que se me ha enseñado con respecto a principios bíblicos que generan prosperidad financiera. Entonces me dijo, mira, vender esa parte a tus otros hermanos, de parte de la casa que te corresponde, así también no tienen nada pendiente de ofrendar. Y entonces mis hermanos me fueron dando por abono, me pagaron la parte de la casa que me correspondía a mí, y yo la fui ofrendando. Entonces llegó un momento que terminaron de pagarme y todo quedó ofrendado, no tenía yo nada pendiente de ofrendar, porque ese era un requisito que yo quería también, algo que yo quería también para que yo no tuviera nada pendiente de ofrendar, ninguna posesión estuviera pendiente de ofrendar. Todo lo que yo tenía todo lo que yo tenía que estar ofrendado de forma perfecta, según las 5 ofrendas que el Señor me ha hecho enseñado y me ha hecho practicar. Y cada una de esas ofrendas es un diezmo. Entonces, yo hice este trato con mis hermanos y pues ellos me pagaron, yo ofrendé este dinero y quedé a cuentas con el Señor. Y actualmente pues no tengo nada pendiente de ofrendar. Y ofrendo 5 ofrendas de todo lo que recibo. Dicho sea de paso, pues no se asuste, usted, ese es asunto mío, entre Dios y yo. No tiene que ver con usted. En este trato con Dios, yo simplemente he compartido lo que Él me ha enseñado, o sea que las ofrendas, usted va a poder escoger ahora cuántas ofrendas da y qué ofrendas da, o si no quiere ofrendar, pues no ofrenda. Ese es asunto suyo, entre Dios y usted. La gente me contradice con respecto cuando hablo de 5 diezmos, 5 ofrendas. La gente me contradice y se enojan. ¿Por qué? Porque se ven a ellos mismos diciendo, yo nunca voy a dar 5 diezmos, 5 ofrendas. Pero eso es asunto mío. Yo he entendido eso de la palabra de Dios, he entendido que esa es la verdad de la forma perfecta de ofrendar. Son 5 diezmos, 5 ofrendas y ayuda al prójimo. Y ese es, eso está representado, la forma perfecta de ofrendar está representada en el milagro de multiplicación de los panes y de los peces, donde si los 5 panes son 5 diezmos y los 2 peces son la ayuda al prójimo. Pero eso es decisión de cada uno cómo uno va a ofrendar. Pero ensañarse en contra de la verdad, enseñarse contra lo que yo digo, solo porque la persona no está dispuesto a hacerlo, digamos, uno no va a cambiar la verdad y ajustarla a la situación de uno. La verdad es un privilegio conocerla y la verdad no cambia. Entonces uno tiene que ir a buscar la verdad tal como ella es, aunque nos encontremos con algo que no nos gusta. El hecho es de que el Señor entonces ese día que yo estaba pasando hambre, 5 meses pasé así, comía una vez al día, pasaba un día sin comer, comía 2 veces, pasaba otros 2 días sin comer, comía una vez, pasaba 3 días, comía 2 veces, o una vez, o tenía la suerte de comer 3 veces al día, y así me fui durante 5 meses. Y eso me debilitó mi cuerpo, porque yo antes era fuerte, pero ya no soy fuerte. Eso me cambió la vida porque mi cuerpo no es el mismo. Porque espero que el Señor me va restaurando mis fuerzas y mi cuerpo, poco a poco, pues la verdad que sí, mi cuerpo nunca jamás volvió a ser lo mismo. Pero el hecho es de que Dios me dijo, mira, vender la parte, alguna idea que no se me había pasado nunca por la mente, eso me lo dijo mientras yo estaba leyendo la Biblia. Ni siquiera fue en oración, fue en la lectura de la Biblia. Porque tanto en oración como en la lectura de la Biblia o como en el culto en la iglesia, estamos en la presencia del Señor. Estamos en el secreto de Jehová. Pero el secreto de Jehová más que todo está cuando uno verdaderamente se aísla. Un lugar solitario, apartado, lejos del ruido, lejos de la gente, lejos de la familia. Tomarse un rato lejos de la familia, está bien. Para orar, para leer la Biblia, para tratar de escuchar la voz de Dios. Y Dios nos da información específica con respecto a nuestros asuntos privados. Y nos muestra el Señor qué cosas debemos hacer o qué cosas no debemos hacer o qué errores estamos cometiendo. Estamos a punto de cerrar un negocio y el negocio es malo, el Señor nos lo va a mostrar. Entonces dice aquí, pero ¿quién estuvo ahí en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Entonces hablamos de los profetas falsos que daban falsas esperanzas al pueblo, diciendo, no, vendrá paz, no se preocupen, todo va a estar bien.
Yo les decía que, dice aquí en Jeremías que ellos hablaban no de parte del Señor, no de parte del Señor. Pero dice en el versículo 22 estamos en Jeremías 23, el versículo 22 dice, pero si ellos, hablando de estos profetas falsos que profetizaban cosas buenas, pero que no profetizaban de parte del Señor, dice aquí, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Si hubieran estado en mi secreto, habrían podido hablar la verdad, dice aquí. Si hubieran estado en mi secreto, si me hubieran buscado, si se hubieran tomado el tiempo para escucharme, si con solo que me hubieran preguntado, con solo que me hubieran consultado, yo les habría mostrado la verdad y habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿En qué nos afecta todo este mensaje? ¿En qué nos afecta todo este pasaje a nosotros? En que los pastores, nuestros guías, los siervos de Dios actualmente, no pasan tiempo con Dios, no lo suficiente. Personas que van a libros de teología a sacar digamos, a instruirse, incluso se preparan un sermón, lo cotejan en libros de teología, pero hay que entender por fin de que la literatura escrita por gente bien intencionada, dando instrucciones y enseñanzas de la Biblia, como son los libros de teología, no son la Biblia. No sé cuántas veces más tengo que repetir eso. Porque yo veo que los pastores se guían por la teología que les enseñaron en el Instituto de Teología, en el Seminario Teológico, en la Facultad de Teología. Eso les sirve de guía. Eso les sirve de fuente. Y no está bien. No está bien. Porque no nos hablan la verdad. En la teología, en los libros de teología, en el bagaje teológico que existe, tanto en las iglesias liberales como conservadoras, hay muchos errores. Hay que entender que solo vamos a lo seguro cuando vamos a la Biblia, directamente. Solo la Biblia es palabra inspirada por Dios. Y no digo yo que un teólogo, un estudioso de la Biblia no me puede enseñar algo bueno. Por supuesto que sí, me puede enseñar algo bueno. Pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto hay errores en lo que me está enseñando? O me enseña una cosa buena y otra mala. Una buena, otra mala. Una buena y otra mala. Y los conceptos no refinados, no depurados, no perfeccionados. Y eso solo la Biblia lo puede hacer. Y eso cuando pasamos tiempo a solas con Dios. Ir a la Biblia, ir a la oración con un corazón contrito y humillado. Humillado completamente hasta el piso. Una persona que va a leer la Biblia y a orar tiene que llegar completamente desvestida. Es decir, Señor, aquí estoy, Señor. Háblame. Lo que tú me digas, Señor, es lo que voy a creer. Lo que yo creo en este momento está equivocado, lo voy a desechar. Voy a cambiar lo que creo que sé por la verdad. Padre, por favor, gracias por tu amor y por tus bendiciones. Gracias porque eres bueno de gran manera, porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Gracias, Padre. Gracias, Señor, gracias, Padre mío, porque eres bueno de gran manera. Y porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Gracias, Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre mío, porque eres bueno de gran manera. Y porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Entonces,
Esa es la manera, esa es la forma. Buscar la presencia del Señor. Humillar el corazón. Meterse con Dios. Esa es la palabra. Se me vino a la mente la palabra correcta ahorita. Meterse. ¿Qué es meterse? Meterse a la fuerza, a la casa de Dios, por sus habitaciones, buscando a Dios. Señor, ¿dónde estás, Señor? ¿Estás en el dormitorio? ¿Estás en la sala? ¿Estás en la cocina? Meterse con Dios es entrar profundamente, buscar a Dios, hasta encontrarlo en su lugar, el lugar más íntimo, donde no cualquiera entra, de verdad. Donde no cualquiera entra. Entonces, meterse con Dios profundamente, plenamente, totalmente. Entonces, el punto es que los pastores no hacen eso. Tal vez algunos sí, o tal vez muchos sí, pero hay muchos que no. No saben lo que es, no saben lo que es verdaderamente escuchar, oír la voz de Dios. No saben lo que es oír la voz de Dios. Entonces es una experiencia muy grande y muy grata también estar en oración y que de pronto Dios se muestre a uno y se revele a uno y ponga en mi corazón. Y uno sabe que tal idea viene de Dios. Uno sabe que tal idea viene de Dios. Como cuando Dios me dijo a mí, mira, haz un trato con tus hermanos, ofrecerles la parte de la casa que te corresponde y con eso vas a financiar el proyecto en que yo te he puesto a trabajar. O sea que este proyecto para mí representa el haber invertido no solo mi vida misma, mi cuerpo, mi mente, mi tiempo, mi voluntad, sino también mis pocos recursos económicos que yo tenía, la poca riqueza que yo tenía. Pues yo lo he metido todo aquí. Yo lo he invertido todo aquí porque, digamos, Dios quiere gente que se comprometa completamente. Dios quiere gente que se comprometa completamente. Yo conocí en finales del año pasado a un pastor en El Salvador que él pues recibió de Dios una palabra de que se tenía que ir a otro país a pastorear, a hacer misión, a predicar la palabra de Dios, y él tuvo dudas, al principio nos contaba él, pero él pidió señales al Señor, confirmaciones, y las señales y confirmaciones que Dios le dio fueron sorprendentes, absolutamente sorprendentes. Y él llegó y con su esposa llegaron a la conclusión de que era la voluntad de Dios que se fueran a otro país. ¿Qué hacen? Teniendo su casa propia, un lugar seguro donde vivir. ¿Cuánta gente, a la gente le cuesta hacer su casa propia? Ellos ya tenían casa, tenían vehículo, tenían todas sus cosas. Venden su casa, su vehículo, sus cosas, empiezan a regalar cosas, a vender cosas, porque se van a otro país, no se las pueden llevar. Entonces, Dios quiere gente. Estos hermanos fueron a otro país, se fueron a El Salvador, de Colombia a El Salvador. Y Dios quiere de gente que se comprometa a ese nivel. Así estoy comprometido a ese nivel. A ese mismo nivel estoy comprometido yo. El Señor tiene una misión diferente para cada uno. A mí no me mandó a otro país, pero me puso a estudiar una doctrina bíblica que había estado olvidada y estaba a oscuras. Y a oscuras estábamos con respecto al conocimiento del manejo del dinero, de cómo administrarlo conforme a la perfecta voluntad de Dios, cómo ofrendar, y gente que no sabe que es importante dar ayuda al prójimo. En la iglesia evangélica nos enseña mucho acerca de dar ayuda al prójimo, a diferencia de la iglesia católica, que sí se le enseña mucho, se habla mucho acerca de la, ¿cómo es que dicen ellos? La piedad, dicen ellos, pero la piedad hacia el prójimo, la misericordia hacia el prójimo, pero le dan una connotación un poco equivocada, porque es como para ayudar al prójimo como por expiación de pecados, pero eso está mal. Pero sí, la Biblia se enseña con respecto a que tenemos que ayudar al prójimo y que eso nos trae bendición económica.
Porque esa es la única bendición que ha ido en ayudar económicamente al prójimo necesitado, ayudar al necesitado. La única recompensa es la multiplicación de nuestros bienes materiales, la abundancia en nuestros bienes materiales como recompensa de haber ayudado al prójimo. Entonces, de eso se trata hablar de este pasaje. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Entonces, los pastores actualmente, la mayoría diría yo, aunque un buen número que sí, no van a la presencia del Señor. No van a la presencia del Señor. No van a la presencia del Señor. Entonces, el pastor Cash Luna, y para los que no lo conocen, aunque es difícil que alguien no lo conozca, un pastor muy conocido, famoso aquí, que es guatemalteco, pues es conocido en toda Latinoamérica, él dijo una vez que él día con día, todos los días se presenta ante Dios y dice: Señor, aquí estoy, listo para recibir tus instrucciones. ¿Qué quieres que haga? Él consulta a Dios, el pastor Carlos Luna, se le dice a él, se le llama Cash Luna, y él es un hombre muy exitoso, muy exitoso como pastor, un gran administrador de los bienes que Dios ha puesto en sus manos. Y entonces yo no meto las manos en el fuego por las cosas que él diga, porque él trata de llegar más profundo en el conocimiento de la palabra. Yo diría que a veces hasta se equivoca y comete errores, pero yo prefiero escuchar a un pastor que, tratando de entender más profundamente la palabra de Dios, comete errores, porque por otro lado también lo he escuchado decir cosas muy buenas, muy preciosas, que lo edifican a uno, lo hacen crecer a uno. Entonces, eso lo compensa. A estar escuchando siempre lo mismo, los mismos libros de teología, los pastores agarran sus mensajes y de los mismos libros de teología de toda la vida y siempre dicen lo mismo y los mismos errores. No depuran los conceptos, no los afinan, no los corrigen, porque muchas cosas están equivocadas. Y siempre lo mismo, y los mismos errores todo el tiempo. No renuevan sus mentes, no renuevan sus corazones. Y eso solo lo pueden hacer yendo a la presencia del Señor. Entonces, como dice el otro pasaje en el Nuevo Testamento, renovad vuestras mentes por medio de... ¿Cómo es que ese pasaje se me acaba de venir, pero se me acaba de ir también? Pues, renovaos conforme transformaos conforme a la renovación de vuestras mentes. Transformaos conforme a la renovación de vuestras mentes, dice el apóstol Pablo. No sé dónde está, porque a mí se me vienen los versículos a la mente cuando estoy hablando, y lo voy a buscar aquí en mi buscador que está en la Biblia, que está en mi teléfono. Dice, pero es lo que dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces lo que voy a hacer ahorita es, para no dejarlo sin ese... Estoy citando un pasaje de la Biblia, pues si ustedes quieren la cita, pues se las voy a dar. Aquí con mi buscador voy a meter la palabra transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Voy a meter la palabra entendimiento para ver si me sale. Entonces les voy a dar la cita, porque yo, cuando estoy hablando acerca de un tema, yo puedo preparar 40 versículos o 50 de pasajes de la Biblia, pero aún así, que tenga muchos pasajes preparados, cuando estoy hablando, se me vienen cosas a la mente, pasajes a la mente que no tenía preparados, no sé dónde está la cita, pero son cosas que el Señor pone en mi mente para que yo las hable, para enriquecer la práctica de lo que estoy hablando. Entonces aquí hay 22 resultados, pero por medio de la renovación está. Miren pues, Romanos 12:2. Miren qué bonitos esos buscadores que hay en los teléfonos, en las Biblias de los teléfonos. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos
por medio de la renovación de vuestro entendimiento, transformaos. Mira, pues qué bonito de verdad. No os conforméis a este siglo. Cuando no lee la Biblia, no ora, va a la iglesia con un cristiano mediocre, en una iglesia mediocre, con un pastor mediocre, que siempre va a su libro de teologías, a decir siempre lo mismo, no corrige sus errores, todo el tiempo hablando los mismos errores. Y por supuesto, muchas cosas les enseñará bien, pero más que todas las cosas básicas, porque las cosas básicas, por decirlo así, son las que se enseñan bien, cuando se habla de la salvación, el bautismo en agua, y otras cosas muy muy básicas, porque despegándose un poquito de lo básico ya se empieza la gente a ver contradicciones, a ver polémicas, porque ya lo que no es básico es más difícil de entender, y cuando se hacen las polémicas, las contradicciones, diferencias de opinión, porque para los temas más complicados, más difíciles, hay que ahondar más en el conocimiento de la palabra, de eso se trata. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, si ellos hubieran estado en mi secreto, en mi presencia, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Dice, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo porque hubieran escuchado la palabra de Dios. Dios les habría dado una instrucción correcta. Mira, esto es así es, te lo voy a mostrar, así es, esto es así. Entonces, el punto de toda esta plática es, tenemos que aprender a estar en la presencia del Señor, cara a cara con Él, escuchando su voz, porque ya con la práctica, la experiencia y la madurez, uno puede llegar al punto de escuchar directamente la instrucción de Dios. No una voz audible, porque la voz audible es primitiva. El lenguaje hablado es primitivo en los cielos, porque ya no se habla. Se transmite de mente a mente, de corazón a corazón, las ideas, los pensamientos y los sentimientos, me imagino también. Se expresan directamente, de mente a mente, sin usar el lenguaje, digamos el lenguaje hablado. Entonces, nunca yo he escuchado una voz audible, nunca lo he escuchado, porque eso es primitivo. Si me estoy desarrollando, estoy creciendo, y puedo llegar a un punto de escuchar la voz de Dios, no voy a escuchar una voz audible. Eso es primitivo. Yo tengo que desarrollar mis oídos y mis ojos espirituales para captar ahí con ellos los mensajes de Dios directamente. Entonces, por eso dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Lo que se necesita es solamente estos pastores mediocres que solo se dedican a estudiar teología y que no saben lo que es estar en la presencia del Señor y escuchar directamente instrucciones de Él. Lo que necesitan es simplemente ir a buscar al Señor, la presencia del Señor, ir directamente estar frente a frente con Dios. Y por supuesto eso en lectura de la Biblia, en oración. Y cuánto mejor irse a un lugar lejos, a un bosque. Y Dios lo protege a uno, porque aquí en Guatemala pues está peligrosa la cosa. Entonces, ir a lugares desolados, pues de repente se encuentra uno con un grupo de pandilleros y le hacen cualquier cosa a uno. Pero a mí nunca me ha pasado nada. Yo sí tengo la práctica de ir a lugares desolados a buscar a Dios, y Dios me ha protegido, Pues uno va a buscar a Dios, lo protege. O sea, uno anda en la compañía del Señor. ¿Quién no va a tocar a uno? Nadie. El creador del universo está con uno. ¿Quién no va a tocar a uno? Si Dios anda con uno, a la par de uno. El creador del universo que tiene todo poder. Entonces, mira pues. Ir a la presencia del Señor, estar en el secreto de Jehová, para oír sus secretos. Ir al secreto de Jehová para escuchar sus secretos. Porque de lo que yo predico son secretos. No cualquiera sabe. Una forma perfecta de ofrendar. Los 5 diezmos, las 5 ofrendas, la vida del prójimo. Los 2 peces. ¿Sabe usted qué son los 2 peces? Esos 5 meses de hambre que yo pasé de marzo a agosto de 2008, fue en esa época cuando yo, leyendo la Biblia 4 horas diarias y orando 4 horas diarias, y nunca mencioné de que, por eso lo he mencionado varias veces, pero nunca mencioné de que pasé como 1 mes y medio, 2 meses sin luz. O sea que yo leía la Biblia 4 horas diarias y parte de eso en la noche, con candela, con luz de vela.
Y eso fue que después la vista se me afectó tanto y la mente, el cerebro se me afectó tanto que empezaron a dar mareos muy fuertes. Y a partir de eso, pues al año siguiente, en abril de 2009, a partir de abril de 2009 pasé 8 años sin poder leer nada por los mareos. Y los lentes no me servían. Tanto se debilitó mi cerebro, mi vista, mi cabeza. Por estar leyendo tanto la Biblia, y la Biblia tiene letra pequeña y yo leyendo con luz de vela. Entonces, pero el punto es de que los pastores tienen que aprender a regresar a la Biblia. Ya que dejen sus libros de teología por un lado, es que ya no, la iglesia no va a avanzar nunca así. La iglesia está estancada, pero está llegando un momento en que van a haber cambios y cosas grandes van a empezar a suceder en este año, a partir de este momento, a partir de este año 2019. Los principios bíblicos que yo estoy enseñando, aparte de cualquier otra cosa grande y espectacular que pueda pasar en el mundo, no creo que el Señor venga todavía. Estoy hablando de otras cosas, pueden haber guerras, pueden haber todo lo que quiera. El homosexualismo, el concepto del homosexualismo va a seguir creciendo, va a seguir difundiéndose, va a seguir siendo aceptado. El concepto del satanismo y otras cosas malas van a seguir. La música no cristiana va a seguir degenerándose, el cine va a seguir degenerándose, los programas de televisión van a seguir degenerándose, pero al mismo tiempo la iglesia va a seguir creciendo y la iglesia va a hacer cosas espectaculares. Pero no estoy hablando del fin del mundo, porque eso no va a suceder todavía. Tengo la seguridad que eso no viene todavía en los próximos 20 años, por lo menos, porque su palabra no está siendo bien predicada. Y Mateo dice que el Señor no vendrá. Y Mateo dice, creo que es el capítulo 25 o 24, donde dice que el Señor no vendrá hasta que su palabra sea predicada en todo el mundo. Y su palabra no ha sido predicada en todo el mundo. Su evangelio no ha sido predicado en todo el mundo de manera completa, de forma completa. De forma completa no. No se está predicando todo el mensaje de la palabra. Entonces dice, aquí estoy en Mateo, pero no me recuerdo dónde es, en el 24 o 25, o en otro lugar donde dice que el Señor no vendrá hasta que su palabra se predique en todas las naciones. Pero cuando hablamos de que su palabra se predique en todas las naciones, estamos hablando de que su palabra se predique completa, su evangelio completo, que hable de todo el consejo de Dios, todos los temas que la Biblia habla. Y como no conocemos el tema del manejo del dinero, de cómo ofrendar perfectamente, de la multiplicación del dinero, los principios bíblicos que generan prosperidad financiera, que ya vimos en la plática anterior, como en Deuteronomio 8:18 nos dice que Dios es el que da el poder de hacer las riquezas. Y Dios es el que da el poder de hacer las riquezas por medio de su palabra, porque Dios no va a dar ningún poder de hacer riquezas, sino por medio de su palabra. Entonces, eso no viene todavía. Va a venir hasta que se predique su palabra y su evangelio completo. Y eso incluye también los principios bíblicos que generan prosperidad financiera. Y como en este momento, en este año 2019, se está rechazando todos estos conceptos. Están rechazando porque son conceptos que no han sido predicados en mucho tiempo, que no se han predicado nunca. Entonces, se toma como nuevo. Está aquí de hace 2000 años, se toma como nuevo, porque debemos verlo como nuevo, porque no se ha hablado de esto antes. Se está rechazando todo esto, entonces yo fácilmente me doy cuenta de que para que estos conceptos sean aceptados, habrá que esperar unos 20 años. Así que se tiene que esperar que estos conceptos sean aceptados para que se vayan y se prediquen a todo el mundo. Hasta entonces que su palabra se predique a todas las naciones y su evangelio se predique completo, viene Él. Por eso falta mucho tiempo. Estamos hablando de unos 20, 25, 30 años. Para que su palabra se predique en todas las naciones de manera completa. Entonces aquí en Mateo decía eso, pero búsquelo en Mateo, porque yo no lo encuentro. Pero yo lo he leído, así dice, si usted tiene duda, búsquelo en Mateo. Dice que el Señor no vendrá, que su evangelio sea predicado en todas las naciones. No lo voy a buscar porque estamos hablando en realidad de otra cosa.
Eso lo dije de paso nada más porque así dice, porque así es como dice. Entonces, estaba yo diciendo de esto de Romanos 12:12, que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo se renueva mi entendimiento? Leyendo la Biblia, orando, estando en la presencia del Señor. Así se renueva mi entendimiento. No estaré un pastor predicando siempre lo mismo, y con los mismos errores todo el tiempo. Y pasan 40 años y no se corrigen los errores en la iglesia. Pasan 80 años, pasan 100 años, 200 años. Estamos aferrados a teologías que se publicaron en hace 200 años. Es una cosa terrible. Pues nosotros tenemos un mayor entendimiento de parte del Señor, porque la Biblia está más abierta ahora. El Espíritu Santo ha develado, ha abierto más su palabra y la podemos entender mejor ahora. Ahora es que la podemos entender mejor. Pero estamos aferrados a doctrinas de hace 200 años. Entonces, ¿cómo yo me transformo por medio de la renovación de mi entendimiento? ¿Cómo renuevo mi entendimiento? A través de una lectura, digamos, una lectura intensiva de la palabra de Dios. Una lectura intensiva de la palabra de Dios. Una vida de oración intensiva. Así es como yo voy a renovar mi entendimiento. Y de esa forma voy a ser transformado en otra persona, en otro ser humano. Voy a ser una persona diferente, más espiritual, más cerca de Dios. Me va a ser más fácil escuchar la voz de Dios. Cada vez va a ser más fácil escuchar la voz de Dios. No os conforméis a este siglo. No lee uno la Biblia, no ora, viene el trabajo, es ver televisión, programas que no lo edifican. No solo no lo edifican, sino que lo pervierten tal vez. Entonces, no os conforméis a este siglo, porque es lo que toda la gente hace. Dice, no os conforméis a este siglo, que dice que no hagan todo lo que esta gente que no conoce a Dios hace, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿sí? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Se dan cuenta? Porque eso es importante. ¿Por qué estar en el secreto de Dios es importante? ¿Por qué pasar tiempo con Dios es importante? ¿Por qué pasar tiempo con la Biblia y la oración es importante? Para que de esa forma seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, y de esa forma vamos a comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto. Bueno, esto ya no lo vamos a leer. Entonces, ahí me estaba pasando yo. Entonces, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, porque en el secreto de Dios, Él nos va a dar guianza para que tomemos las mejores decisiones. Hagamos lo correcto, lo mejor que podamos hacer con nuestras vidas y con nuestros recursos. Pues estamos tratando de invertir nuestro dinero en un negocio, pues Él nos va a decir cómo. Él nos va a decir qué tenemos que hacer con ese dinero. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Se dan cuenta? El que consulta a Dios no se equivoca. Entonces le estaba hablando yo del pastor Cash Luna. Yo no me gusta mencionar a nadie específicamente, pero estoy obligado a mencionar al pastor Cash Luna en este video porque eso me lo ha puesto en mi corazón, porque Dios honra a aquellos que le honran. El pastor Cash Luna tiene muchos enemigos, y no hice este video para hablar de él, pero es un ejemplo. Él es un ejemplo actual, un modelo para nosotros, que no es perfecto, el hombre no es perfecto, se sabe que comete errores, y doctrinales también comete errores doctrinales, pero como dice cosas, puede decir cosas muy malas, también puede decir cosas muy buenas. Pero el hecho es de que lo que quiero recalcar en este caso, en el caso de él, es el éxito que ha tenido. No, construyó un gran templo, pero no solo por eso, porque no cualquiera hace eso. No cualquiera es tan buen administrador de los bienes del Señor que construye un templo como él construyó. Y además que las giras que hace por otros países para llevar la palabra del Señor son espectaculares. Y se sanan los enfermos, y se miran ahí, pasan los videos por televisión, todos los milagros que se hacen a través de su ministerio, que los hace él con la unción del Espíritu Santo. Los hace él con la unción del Espíritu Santo, que él ha logrado ganarse. Porque la unción del Espíritu Santo se va acumulando, se va ganando con el vivir de uno, con el actuar de uno. Entonces, los milagros los hace él con la unción del Espíritu Santo que él se ha ganado. Digamos,
dice la gente, no, es que él no sana a nadie, el que sana es el Señor. No, no, el que sana es él. El que sana es Cashluna, con el poder que Dios le ha dado. Porque acuérdense que cuando Eliseo tenía una gran unción del Espíritu Santo. Y cuando un muchacho lo estaba molestando, como 40 muchachos, no, como 60 eran, decía que iba caminando hacia Jerusalén, o no sé, hacia Jericó, no sé dónde iba, le salió un montón de mareros ahí, muchachos ahí molestándolo. Decía la Biblia ahí que le decían, sube calvo, sube. Lo estaban insultando, lo estaban tratando de ofender. Sube calvo, sube. Y pusieron a Eliseo de muy mal humor, y es muy mala idea enojar a un siervo de Dios. Un siervo de Dios te puede maldecir, y lo que él diga se va a cumplir. Antes de hablar mal de un siervo de Dios, piénsalo 2 veces, o mejor 3 veces, o mejor 4 veces, o mejor 5 veces, porque un siervo de Dios te maldice, estás maldito. Le estaba molestando a Eliseo, que estaba cargado de la unción del Espíritu Santo. Y empiezan a molestar a esos muchachos. Y él dice que aparezcan 2 osos furiosos y los despedacen a todos. Mejor no se hubieran metido con él. Porque aparecen 2 osos furiosos y despedazan a 60 muchachos. Ahora que recuerdo que esos eran 60 muchachos. Completamente despedazados. Porque se metieron con la persona equivocada. Yo no sé ni por qué le estaba hablando de esto. Pero el hecho es, volviendo al punto, digamos, bueno, yo estaba hablando de Cashluna. Quiero terminar de hablar de él porque Dios honra a los que le honran. No tengo ningún problema con hablar bien de él. Mucha gente habla mal de él. Dicen cosas horribles de él. Lo tratan de satánico, lo tratan de que ese es un alagartado para el dinero, solo viendo cómo le saca el dinero a la gente. Sin saber que los malditos de verdad son aquellos que hablan mal de los siervos de Dios. Los malditos son todos aquellos, porque uno se maldice al hablar mal de un siervo de Dios, uno se maldice a sí mismo, uno es el maldito. Porque ya lo tratan de maldito también, pero terminando de hablar de él, es un ministerio grandísimo lo que él ha construido con la alianza del Señor, porque él ha dicho su secreto de... bueno, no revela todos sus secretos, pero así como otro apóstol que yo conozco, que se llama el apóstol Ricardo Di Rocco, argentino él, me encanta escucharlo a Ricardo Di Rocco, usted puede buscar sus videos en YouTube. Ricardo Di Rocco nunca ha revelado sus secretos de la unción tan fuerte que él tiene, pero se sabe que él ha ayunado varias veces 40 días. Esos ayunos de 40 días creo que Cashluna lo ha hecho también. Bueno, Cashluna lo ha hecho también. Ayunos de 40 días, varias veces. Eso es una cosa tremenda. Se mata la carne, entonces el Espíritu Santo tiene más lugar. Muriendo la carne, el Espíritu Santo tiene más lugar para habitar en uno, para poner más de su poder, de su unción en uno. Pero no cualquiera hace un ayuno de 40 días. Yo experimenté lo que fue pasar una época de muy poco comer, pero no fue una cosa de que yo pasara 40 días seguidos sin comer. Yo pasaba 3 días sin comer, 4 días sin comer, 3 días y medio sin comer. Pero digamos, y después volví a comer, después volví a pasar otros días sin comer, volví a comer, o sea, poco, pero comía. Pero sí experimenté lo que es mucha de mi carne murió en ese tiempo, también lo experimenté, porque fue cuando aprendí las claves más importantes de los principios bíblicos que generan prosperidad financiera. Fue cuando aprendí qué significaban los 2 peces, el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Fue en ese tiempo de hambre. Sí, ahí fue de eso, era muy difícil de saberlo. Yo creo que fue únicamente porque supiera el significado de los 2 peces, el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, porque Dios me metió a eso. Entonces, vamos a regresar a todo esto. Este pasaje está muy conectado. Miren que ni siquiera yo lo tenía preparado. Yo me senté aquí sin nada preparado. Los últimos 2 videos, había hecho ya varios videos así. Los últimos 2 videos me he sentado aquí sin preparación total, sin ninguna preparación. El Señor me va mostrando lo que tengo que decir, de que tengo que hablar. Este versículo de Romanos 12:2 tiene mucho que ver con lo que empecé a hablar de Jeremías. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto,
Pastores, entren al secreto del Señor. Busquen al Señor. Dejen esos libritos de teología ya viejos y anacrónicos, obsoletos y equivocados y cargados de errores, por un lado. Porque si bien tienen que esos libros de teología tienen muy cosas buenas, pero las mismas cosas buenas que están en esos libros de teología las van a encontrar en la Biblia y van a encontrar corregidos todos los errores que están en sus libros de teología. Van a encontrar corregidos todos los errores que están en sus libros de teología. Ellos van a encontrar corregidos. Y cosas nuevas y preciosas que ustedes no conocen. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso fue el resultado. Yo sé de los principios bíblicos que crean prosperidad financiera porque yo clamé al Señor. Porque fue cuando yo empecé a buscar al Señor de lleno, meterme de lleno con el Señor cuando murieron mis papás. Como yo tenía un gran dolor por la muerte de mis papás, yo no oré, yo clamé. Yo clamé al Señor. Después de que murieron mis papás, yo clamaba al Señor. Y nunca yo oré de esa forma, que siempre yo empecé a orar sin que nadie me dijera nada. Yo empecé a tirarme al piso. De así de cuerpo completo, completamente tendido boca abajo, en el piso. Y así empecé a clamar al Señor. Y fue cuando el Señor me tomó, me puso en el 2001, 19 de abril de 2001, yo ya venía leyendo la Biblia, pero el 19 de abril de 2001 yo me puso a leer la Biblia más intensivamente y me hizo que lo buscara más intensivamente. Y porque clamé a Él me empezó a hacer cosas ocultas, cosas y secretos que yo no conocía, pero para conocer esos secretos de su palabra, principios bíblicos que crean prosperidad financiera, poner toda esta doctrina en orden, porque estoy dando esta doctrina en orden, y le estoy dando un orden a los principios bíblicos que crean prosperidad financiera. Lo estoy dando como ya una doctrina ya ordenada, una teología ya formada, bien estructurada. Esto no lo hubiera sabido yo si no hubiera clamado al Señor. Entonces Él se me dio cosas grandes y ocultas que yo no conocía. Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces eso solo en la presencia del Señor. Renovando nuestras mentes, siendo transformados, renovando nuestras mentes en la presencia del Señor con su palabra. Solo con la Biblia, porque solo la Biblia es palabra inspirada por Dios. Solo la Biblia es palabra inspirada por Dios. Tenemos que ir solo a la Biblia. Vamos a corregir nuestros errores. Vamos a ir a cosas nuevas. Vamos a ir más allá, nos vamos a destrabar, nos vamos a desbloquear. Vamos a avanzar por fin. Mire qué precioso, de verdad. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Cuando nosotros, la iglesia actual, prediquemos la verdad de la palabra del Señor, mucha gente que no es cristiana, mucha más gente que no es cristiana va a venir a los pies del Señor. Porque con el evangelio mediocre que estamos predicando actualmente, mucha gente está viniendo, cuanto más cuando empecemos a predicar de lleno las verdades más profundas de la palabra del Señor. Entonces, dice aquí en el versículo 29 de Jeremías 23, versículo 29, dice: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por eso solo podemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento leyendo la Biblia, porque la palabra de Dios es como un martillo que nos va moldeando, nos va dando forma. Porque digamos, el martillo quebranta la piedra y digamos los escultores usan un martillo y un cincel para trabajar en la piedra y darle forma. De esta forma Miguel Ángel le dio forma a la estatua de David, un hombre perfectamente bien esculpido en la piedra, y fue con un martillo y un cincel. Es lo que el Señor quiere hacer con nosotros, darnos forma, la forma que Él quiere darnos para que seamos conforme a su imagen y conforme a su semejanza, perfecto en amor, perfecto en ofrendar, perfecto en dar ayuda al prójimo, perfecto en todo sentido, absolutamente preparado para toda buena obra, conforme a la imagen misma del Señor Jesucristo. Porque eso es nuestra meta final, ser como el Señor, hacer las cosas que Él hacía y cosas mayores haremos nosotros que Él, porque eso fue lo que Él dijo. Ser como Él, hacer lo que Él hacía, es hacer cosas más grandes todavía, nuestra meta. Entonces, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová? Porque el fuego quema las imperfecciones. La palabra de Dios es como fuego. El fuego quema las imperfecciones hasta del oro. Quema las imperfecciones hasta del oro y el oro sale refinado después de que se ha pasado por el fuego.
¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra, y como martillo que quebranta la piedra? Mire qué precioso, de verdad. Necesitamos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, y nuestro entendimiento va a cambiar a medida que pasemos tiempo en lectura de la Biblia y en oración en la presencia del Señor. Tenemos que buscar la presencia del Señor para ser transformados, ser renovados, y para que dejemos de hablar tonterías, cosas que no están en la Biblia, y empecemos a hablar la verdad de la palabra de Dios. Así que eso es todo por lo que les voy a decir ahora. Yo me senté aquí, es el segundo video que hago así consecutivamente, sin tener ninguna preparación, porque yo lo habría podido hacer si desde tengo varios días de que me siento con la Biblia, con un cuadernito, tratando de apuntar versículos de la Biblia. Entonces, ¿qué tema hablo, Señor? Dime qué tema hablo para que yo pueda saber qué versículos buscar. No me ha dejado el Señor hacer eso. O sea, no es que yo no quiera hacerlo así, que no puedo. No me ha dejado el Señor. Entonces el Señor ha estado poniendo las palabras en mi boca. Así que pues eso va a ser todo. Y gracias por su atención y que Dios los bendiga.